Contacto. Estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo para potenciar el ser, el saber y el saber hacer. Bienvenidos. Bienvenidos a Contacto, la estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo para transformar el ser, el saber y el saber hacer. Sean bienvenidos a este espacio donde el día de hoy vamos a abordar la estrategia de movilidad activa y la estrategia nacional para abordar la violencia sexual contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes en el transporte público. El día de hoy nos acompaña Laura Andrea Salazar, quien hace parte de los asuntos ambientales y del desarrollo sostenible del Ministerio de Transporte. Vamos a iniciar el día de hoy con esta primera ponencia donde estaremos hablando de esa estrategia nacional por una movilidad más segura y más equitativa. Y es que resulta que la movilidad siempre nos está hablando, contando y encaminando hacia esas actividades que incluyen la caminata, la bicicleta y los diferentes sistemas móviles como una forma de desplazamiento que se va convirtiendo en esa forma tan importante para la vida, donde todas las personas, desde cualquiera de los contextos urbanos, tienen esa necesidad de moverse, de desplazarse y de disfrutar sus ciudades y sus espacios. Vamos entonces con Laura con este importante tema. Muchísimas gracias por esta bienvenida. Quiero entonces compartir pantalla dando una pequeña advertencia y es que estamos teniendo un pequeño retraso con la sincronicidad de la imagen, pero pues vamos a ir conversando un poquito sobre este tema que pues en el que estamos trabajando con tanto esfuerzo desde el Gobierno Nacional. Como les mencionaba Arleni, desde el Ministerio de Transporte y en articulación con otras carteras del Gobierno Nacional, estamos implementando varias herramientas por una movilidad activa más segura y equitativa. En ese orden de ideas, tengo el gusto de darles a conocer la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial, que es un esfuerzo que viene desarrollándose a través de estudios territoriales y a través de la articulación con los gobiernos en los municipios de Colombia para hacer que los entornos sean más amables, más equitativos y que fomenten e inspiren a las personas para moverse de una manera mucho más activa. Para iniciar es importante reconocer qué significa la movilidad activa. En este momento tenemos en pantalla una línea que nos demuestra qué significa la movilidad peatonal, también la movilidad en bicicleta, pero cómo nos vamos a diferenciar. Cuando estamos hablando de movilidad activa, significa el desplazamiento que requiera del esfuerzo específico de nuestra energía para ir de un punto A a un punto B, como por ejemplo caminar, usar la bicicleta, los patines, la patineta. Esto se diferencia muchísimo de lo que es la movilidad no motorizada, pero pues para no marcarlo de una manera negativa, lo denominamos como movilidad activa. Y esto también va en sintonía con que la actividad física es la que nos permite a nosotros mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra salud y también mejorar la manera de la que nos relacionamos con nuestro entorno. Entonces aquí es importante reconocer, por ejemplo, qué significa la movilidad activa. Tenemos una pirámide que se convierte en nuestro pilar esencial para definir cuáles son estos actores viales más importantes. En este caso nos encontramos con que en el primer lugar, que es el verdecito que vemos en la parte de arriba, el más prioritario, el más importante, son los peatones. Son las personas que caminan para desplazarse, son las personas que van, por ejemplo, movilizándose en sillas de ruedas o que tienen que caminar con muletas o que tienen que caminar con bastón, que finalmente son los actores viales más vulnerables. Son las personas que no tienen una coraza para protegerlo y por eso es que la planeación de nuestro territorio debe estar en sintonía para generar un entorno que sea más seguro, más amable y mucho más equitativo para las personas que están en condición de vulnerabilidad a la hora de desplazarse. En segunda instancia, es decir, en el nivel que va hacia abajo, nos encontramos con las y los ciclistas. Ellos pueden desarrollar más velocidad y por esto pues están en segundo nivel. Posteriormente nos encontramos con las personas que acceden al transporte público, que se trasladan en vehículos que llevan a muchas personas y pues obviamente para acceder al transporte público tenemos que caminar.
Para llegar entonces a esto, nos encontramos en el tercer nivel de prioridad. Finalmente llegamos al transporte de carga, que es el que facilita que nuestras ciudades o nuestros territorios estén abastecidos, estén bien equipados y finalmente, en el último lugar de la priorización, nos encontramos con los autos y las motos, con los carros y las motos. ¿Por qué? Porque las personas que se desplazan en moto o en carro están más cómodas, están sentadas, tienen un mayor confort a la hora de generar el desplazamiento, de alguna manera están más protegidos en el caso de algún evento vial y por eso entonces estamos hablando de cuál es el nivel del más deseable del desplazamiento y cuál es el menos deseable. Aquí donde lo que queremos generar es recordar que las personas que caminamos, igual todos tenemos que caminar, así sea bajándonos de la cama para subirnos al carro, tenemos que caminar en algún momento, tenemos que acceder obviamente a mayores oportunidades que nos permitan disfrutar del entorno, sentirnos seguros, mitigar los riesgos viales y por eso es que se está trabajando tanto en el esfuerzo en los senderos peatonales, en que las fases semafóricas tengan un mayor tiempo entre una transición y la otra para que una persona pueda caminar tranquila y segura de un lado al otro de la vía sin tener que estar corriendo, sin tener que estar poniéndose en una situación de vulneración con respecto a una moto o un carro que siempre están favoreciendo la velocidad como lo conocemos hasta ahora en nuestras ciudades. Y estamos trabajando precisamente en esa transformación. Aquí tenemos en imagen una foto, es un papá con un niño que están haciendo un cruce peatonal, donde se ve que la fase semafórica pues está en verde y el objetivo es generar entornos así, que las personas se sientan seguras de caminar con sus niñas, con sus niños, también los adultos mayores en la ciudad, porque hay unos andenes peatonales que sean mucho más equitativos, que sean amplios, que para acceder a ellos no tengas que subir un escalón muy alto, sino que haya unos rebajes que faciliten estos accesos, donde el entorno sea mucho más amable, donde haya un confort climático también, y por eso es que estamos trabajando articuladamente en esto. En la siguiente diapositiva nos encontramos con estos dos conjuntos que tienen un punto de intersección. Y aquí lo que queremos validar es qué significa la movilidad activa. Aquí tenemos que hacer una diferenciación entre micromovilidad y la movilidad activa, porque como les mencionaba hace un momento, la movilidad activa es aquella que se desarrolla gracias al esfuerzo de mi propio cuerpo para ir de un lugar a otro. La micromovilidad es aquella que cuenta con alguna potenciación, por ejemplo, de movilidad eléctrica, como son los segways, los scooters, y hay un punto de encuentro que es el que estamos trabajando también, que es el de movilidad asistida, que son estas bicicletas que funcionan como bicicletas de carga o para contar con la participación de otra persona como tipo tándem, pero también asistida, o en caso, por ejemplo, en el de Medellín, donde para ir a los lugares donde las pendientes son muy pronunciadas, pues sin tener que hacer tanto esfuerzo, se encuentra con una pequeña potenciación de velocidad a partir del pedaleo que tiene el impulso de un motor eléctrico. Y aquí tenemos que tener en cuenta varios elementos. ¿Por qué estamos trabajando con tanto esfuerzo en dinamizar más la articulación con los municipios para que haya una mayor movilidad activa en el territorio? Porque tenemos varios problemas que son generados por la movilidad motorizada. Uno de ellos, el que se conoce como una segunda pandemia más relevante que la que fue el COVID-19, son los siniestros viales y nos encontramos con que hay muchas muertes en el año, ninguna muerte es aceptable en las vías debido a siniestros o eventos viales. Nos encontramos con datos de que al año pasado, a 2023, 8.032 personas fallecieron en el país debido a eventos viales. Esto se refiere, por ejemplo, hay una mayor participación de motociclistas. No es extraño que, por ejemplo, en Medellín nos encontremos con que al menos una vez que salgamos en el día haya un evento vial donde esté involucrado un motociclista. Lo más preocupante es que estos eventos viales no solamente son los motociclistas en sí, sino que arremeten o también tienen el evento con peatones y por esto es que estamos trabajando también en desarrollar una infraestructura que sea mucho más segura y de cómo generamos una convivencia vial donde haya una menor velocidad,
donde se siga priorizando a los sectores viales que son más vulnerables, que son los y las peatonas, así como los ciclistas. Que se genera en el entorno para que pues, se haya una cultura que favorezca el bienestar, la responsabilidad vial y la convivencia en las vías. Entonces nos encontramos con una participación importante de quiénes son estos actores viales más vulnerables en la vía. En primer lugar, los más vulnerables son los peatones, como hemos hablado, son quienes no tienen una coraza para protegerse, y los vehículos con los que tienen este tipo de eventos viales, pues son carros, son motos que desarrollan velocidades que dependiendo de la velocidad que están desarrollando pueden ser fatales o no. Y otro de los principales problemas que causa la movilidad motorizada es la calidad del aire. Nos podemos encontrar con casos donde, pues obviamente, ciudades que tienen un mayor reporte de muertes al año debido a calidad del aire. El año pasado también tuvimos un reporte de 8.052 muertes reportadas únicamente por polución y por calidad del aire. Esto significa que hay unos costos muy elevados para el sistema de salud en el país, donde se estima que, por ejemplo, el año pasado la calidad del aire le cuesta al país 12.2 millones de pesos en costos de morbilidad y mortalidad. Y aquí es donde queremos empezar a implementar acciones que de verdad tengan un impacto, que genere un entorno que sea mucho más sostenible, que obviamente no haya tanta polución en el aire, donde los ciudadanos prefieran usar otros modos para movilizarse, y a partir de eso pues empecemos a notar efectos tan positivos como una disminución de la polución en el aire. Otro de los problemas que causa la movilidad es la generación de ruido, la temperatura y también una disminución de la actividad física. Por ejemplo, según la Organización Mundial para la Salud, el número de decibeles que es ideal para tenerse en un entorno urbano es de 53 decibeles. Ciudades como Bogotá se encuentran en el nivel de 83 decibeles, que esto es 30 niveles por encima de lo que es saludable para el oído humano, y ni hablar del riesgo que esto genera para especies animales. Nos encontramos con muchos generadores de ruido, por ejemplo, las obras que se están haciendo para mejorar las vías, los vehículos motorizados, las motos que están viajando a toda velocidad, el ruido que generan los carros, los trenes y los aviones. Por otro lado, otro de los problemas que causa la movilidad es que se disminuye significativamente la actividad física. Antes de pandemia estábamos teniendo una problemática en la que la Organización de Salud en Colombia, el Ministerio de Salud, había hecho un estudio que demostraba que toda la población que fuera mayor a los 13 años de edad tenía un riesgo del 70% de la población que iba a ser sedentaria. Después de pandemia no se ha hecho una actualización de este estudio, pero sabemos que cambiaron mucho nuestros hábitos, que pues permanecemos más en casa y después preferimos usar más el carro y la moto para desplazarnos precisamente por la incomodidad que genera el riesgo de exponernos a otras personas en el entorno. El promover entornos que faciliten la caminata, promover entornos que faciliten el uso de la bicicleta, hacen que se mejore la calidad de vida. Y esto está asociado, por un lado, a las enfermedades no transmisibles, como es la hipertensión, la diabetes, la obesidad, y pues otro lado también se encuentra la mitigación de otras enfermedades, como son las enfermedades mentales a partir de la actividad física. Esto es algo en lo que viene trabajando también de manera articulada el Ministerio del Deporte a través de promover entornos que sean más saludables y pues que generen estilos de vida que sean mucho más activos. Y finalmente, como nos estamos encontrando en este momento en el contexto, nos encontramos con un gran problema de temperatura, donde los climas cada vez son más extremos. Cuando llueve, llueve mucho, cuando hace calor, el calor es extremo, se generan estas islas de calor que conocemos, estamos llegando a un momento extremo en el que, por ejemplo, en ciudades como Bogotá estamos en racionamiento de agua, y pues a partir de esto nos encontramos con zonas urbanas donde la temperatura es superior al entorno que le rodea, donde en las zonas de lluvia ya está lloviendo en zonas donde no es necesario estar generando inundaciones, pero en las zonas que se requiere el abastecimiento de agua
no hay no hay tanto riego por las lluvias, entonces esto tiene efectos en la salud que son importantes, entre ellos mortalidad, se genera obviamente un ausentismo laboral debido a más ingresos hospitalarios debido a las temperaturas extremas, y pues obviamente se generan de manera simultánea accidentes laborales y de tráfico. Entonces, en sintonía a todo este contexto que acabamos de conocer, se ha desarrollado la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial. Aquí lo que queremos es presentar una herramienta que le permite a los territorios, a los municipios y a los gobiernos locales contar con una serie de instrumentos, directrices, programas y proyectos que les permitan implementar acciones que generan entornos que facilitan la movilidad activa, donde las personas se sientan más seguras, más motivadas a movilizarse desde diferentes enfoques. Uno que es el enfoque de género, el otro que es el enfoque diferencial, un enfoque más seguro, más sostenible y saludable. Esto va en sintonía con generar entornos que sean amables con las mujeres, que no generen riesgo ni vulnerabilidad en las calles, generar entornos y cultura que permita que las mujeres que estamos transitando, independientemente de la edad que tengamos, nos sintamos a salvo, seguras y que podemos acceder a cualquier modo de transporte sin correr un riesgo por ello. Diferencial porque le permite a las personas que están en condición de discapacidad, sea permanente o temporal, desplazarse de manera segura, que sea un entorno, una ciudad, un espacio urbano que le permita a una persona con una discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad motora, movilizarse sintiéndose segura y que sienta que el entorno le está brindando las herramientas para poder acceder a las actividades que tiene que desarrollar, ya sean académicas o laborales o de recreación, que la ciudad le permita habitar ese entorno. Segura porque es una mitigación importante en los riesgos viales, mitigar al máximo posible los eventos viales, la siniestralidad y que no se presenten más muertes en las vías debido a eventos debidos al tráfico. Sostenible porque se generan entornos que sean mucho más amables con el medio ambiente, que no generen tanta polución, que generen entornos que sean obviamente resilientes o que tengan un impacto positivo respecto al cambio climático y saludable porque hace que las personas se muevan y a partir de esto tengan una mejor calidad de vida. La Estrategia Nacional de Movilidad Activa está desarrollada en un contexto que es darle cumplimiento al COMPES 3991, que es la política de movilidad urbana regional. También atiende al Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 y también avanza en el dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, que es en las acciones de mitigación de cambio climático. Se propone una meta que es muy importante para nosotros y es promover un incremento en un 5.5% de los viajes en modos activos en las principales ciudades del país. Aquí tenemos una formulación de 16 acciones generales, donde se implica también. Entonces, aquí hay unos compromisos puntuales que son a nivel nacional y otros 18 compromisos que son a nivel territorial. Insisto que aquí la importancia de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque diferencial, que lo conocemos como la ENMA, el valor incide en la articulación que se tiene con diferentes carteras del gobierno nacional, pero también con la participación activa de los gobiernos territoriales y de los municipios para dar cumplimiento a estas acciones. Entre los datos generales se desarrolló un diagnóstico, esto fue realizado en articulación con la GIZ, con la Universidad de AFIT, para tener un conocimiento, un reconocimiento de en qué lugar estamos en este momento en las ciudades colombianas. Nos encontramos con la proporcionalidad desde la cantidad de habitantes que tiene cada población y cuál es la proporción que tiene estas poblaciones seleccionadas respecto a la infraestructura ciclista que se tiene demarcada. Esto nos permitió a nosotros empezar a trabajar en el establecimiento de metas. Y aquí nos encontramos con estos departamentos que han sido demarcados, cuál es el nivel de participación que se tiene en modos activos. Nos encontramos con que la participación tanto de caminata como del uso de la bicicleta es apenas de un 35% respecto a otros modos de transporte. Y esto
nos permite a nosotros nutrir esas metas para seguir trabajando articuladamente en esta transformación del territorio. En la formulación de esta estrategia nos encontramos con 6 retos principales. Dado al contexto en el que nos encontramos, el momento también en el que estamos trabajando actualmente, uno de los principales retos es que hay una desarticulación importante para el desarrollo de acciones de movilidad activa con enfoque de género y diferencial. Obviamente estamos en los primeros meses de nuevos gobiernos y pues hace falta que haya mayor participación y mayor conocimiento. Nos hemos encontrado con una grata sorpresa y es que hay muchos municipios cuyos alcaldes, cuyos secretarias y secretarios de tránsito, transporte y o movilidad están en sintonía con la movilidad activa, pero hace falta trabajar con mayor esfuerzo con otros territorios que no lo tienen en cuenta o no lo consideran relevante. En segundo lugar, nos encontramos con una visión desde múltiples actores y niveles que desconocen o ignoran la movilidad activa con enfoque de género y diferencial. ¿Por qué es importante? ¿Por qué esto genera una transformación para el territorio? ¿Cómo esto se puede traducir en indicadores de mejoría de calidad de vida, de mejoría en la economía también, de mejoría en el desarrollo económico del entorno? Y a partir de eso es que nos hace falta seguir esforzándonos y seguir trabajando articuladamente en ello. En tercer lugar, nos encontramos con una debilidad en los instrumentos y equipos de planeación. Desde el Ministerio de Transporte hemos hecho un esfuerzo para que estos nuevos planes de desarrollo municipales tengan en cuenta acciones puntuales y metas puntuales con indicadores que se puedan medir en términos de movilidad activa, cómo se puede generar acciones muy puntuales para que haya mayor promoción de la caminata, el uso de la bicicleta, patines, patineta, transformación de la infraestructura en sus entornos para que pues haya una mayor participación en este contexto. En cuarta instancia, nos encontramos con una carencia de análisis de impacto, tanto cuantitativo como cualitativo. Como les mencionaba, en este tercer punto, lo que queremos es obviamente tener una definición de indicadores que ya están trazados, pero que en los municipios se tengan en cuenta. Y a partir de eso, pues empezar a analizar qué es lo que está sucediendo y pues obviamente lo que no se mide no se puede mejorar. A partir de generar estas mediciones es que podemos empezar a trabajar en mejoras continuas, hacer una evaluación de qué está sucediendo y qué soluciones se pueden brindar al contexto puntual del territorio que necesita hacer estas implementaciones para que haya un impacto positivo y un crecimiento en el tiempo. En quinta instancia, nos encontramos con que uno de los retos es que haya una regulación que sea mucho más eficiente, que sea coherente, que atienda las necesidades del contexto y eso hace parte del ejercicio en el que estamos trabajando. Y finalmente nos encontramos con un sexto reto que es que hay un déficit de políticas de gestión, financiación e inversión para la movilidad activa. Nos encontramos con municipios que obviamente quieren hacer muchas acciones al respecto, pero falta la gestión de recursos. De nuestra parte, como Ministerio de Transporte, estamos brindando herramientas, enlaces para que se acceda a través de diferentes instrumentos a recursos que permitan financiar este tipo de proyectos y pues que generen el impacto esperado en los municipios donde se haga la implementación. Y por eso es que nos encontramos a partir de este ejercicio de datos, el reconocimiento de cuáles son los retos, la definición de las metas, tenemos un planteamiento de 7 líneas de acción para la implementación de esta estrategia nacional de movilidad activa con enfoque de género y diferencial. Primero nos encontramos con gobernanza, es decir, que las autoridades locales cuenten con el conocimiento, cuenten con la sintonía de querer implementar este tipo de acciones. En segunda instancia, que se implementen actividades en torno a la promoción y transformación cultural para una movilidad activa que atienda al enfoque de género y también al enfoque diferencial. Por eso, en tercera instancia, nos encontramos con la necesidad de en la formulación de lineamientos técnicos para que la infraestructura y la gestión de la movilidad facilite la movilidad activa con enfoque de género y diferencial. Por eso es que en cuarta instancia nos encontramos con la necesidad de tener clara la línea de acción en la formulación de instrumentos de planeación territorial
que en siguiente instancia nos permita la gestión de la información, el seguimiento y monitoreo de los datos que se captan a partir de estas implementaciones. Y finalmente, pues tener un contexto de normatividad que facilite la implementación de las acciones en torno a la movilidad activa con enfoque de género diferencial y que la implementación de esto tenga contemplado en los planes de desarrollo y en las acciones que se desarrollen tanto territorial como a nivel nacional, con una fuente de financiación para que ésta sea eficiente, efectiva y duradera en el tiempo. Entonces, aquí nos encontramos con varios ejemplos de qué se hace entre las acciones del gobierno para dar cumplimiento a estas 7 líneas de acción en el marco de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial. En primer lugar, nos encontramos con gobernanza. Aquí es donde se busca propiciar espacios, condiciones e incentivos para la movilidad activa con enfoque de género y diferencial, y por esto se generó la Comisión Interinstitucional de Movilidad Activa. Esto consiste en la articulación con diferentes ministerios y carteras del gobierno nacional para que cada uno desde su quehacer y sus actividades incida en la formulación de actividades, políticas públicas que promuevan la movilidad activa. Aquí nos encontramos con participación, por ejemplo, del Ministerio del Deporte a través de las vías activas y saludables, que es lo que conocemos como la ciclovía, la que se implementa los domingos, donde a partir de un momento como es de recreación facilite tener una buena experiencia caminando o usando la bicicleta para que posteriormente se tome la decisión de usarlo como modo de transporte. Nos encontramos también en gobernanza con la alineación de capacidades desde las instancias de movilidad activa y por eso es que desde el Ministerio de Transporte, más precisamente desde el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible, se diseñó un programa de fortalecimiento técnico. Aquí lo que queremos es generar y desarrollar capacidades dentro de los equipos técnicos en los municipios para que cuenten con información y si tienen deseo de proyectos, enlazarlos con quien pueden enriquecer tanto financieramente como en asistencia técnica esta formulación de proyectos y por eso también facilitamos los procesos de participación ciudadana a través de la formulación de la mesa de movilidad activa y segura. Esta se desarrolla cada 3 meses, es de participación abierta a toda la ciudadanía, donde asisten expertos en movilidad activa y donde también asisten activistas, personas que llevan trabajando años en la defensa de los derechos de las personas que obviamente deciden y eligen moverse de manera activa y sostenible. En segunda instancia, nos encontramos con la línea de promoción, donde se propician herramientas pedagógicas de comunicación y gestión, y el ejemplo de ello es el Programa Nacional de Fomento al Uso de la Bicicleta. Este programa tiene una articulación interinstitucional, facilita el cumplimiento de varias metas y de varios objetivos que se tienen planteados desde el gobierno nacional y lo que busca es posicionar la bicicleta como un dinamizador del territorio. Esto atiende también a varias líneas de acción. En este momento se encuentra en proceso de revisión para que el decreto posteriormente que vaya a regular este programa sea publicado y emitido aproximadamente en junio de este año. Luego nos encontramos con la tercera línea, que es la infraestructura y gestión de la movilidad, donde se busca fortalecer el conocimiento a través de herramientas como guías o manuales para generar una infraestructura que sea, pues obviamente, correspondiente a lo que queremos lograr. Y por eso es que se ha lanzado el año pasado la guía de cicloinfraestructura de alto impacto. Este año se tiene proyectado el nuevo manual de señalización vial, también una guía de planificación de pacificación de tráfico y también una guía de urbanismo táctico. Por otro lado, también se busca fomentar una visión que privilegie la movilidad activa en la planeación y ejecución de la infraestructura. Esto nos lleva a tener una articulación con las concesiones, con las próximas obras civiles que se vayan a desarrollar en los territorios para que tengan en cuenta la importancia de generar entornos peatonales y para el tránsito ciclista que sean coherentes, que sean atractivos y pues obviamente que generen un confort a quienes lo están usando.
De ahí nos encontramos con la promoción de integración de otros modos con el transporte público. Es que no solamente se trata de usar la bicicleta, sino que usar la bicicleta me permita conectarme, por ejemplo, con el metro, o con el Metro Plus, o con el Metro Cable, o con el tranvía. Y cómo a partir de eso puedo usar diferentes modos, como es en el caso de Medellín con el sistema de bicicletas públicas en Cicla, que yo camino hasta la estación de Encicla, luego voy hasta la estación del metro, me conecto y llego, por ejemplo, a mi universidad o a mi trabajo gracias a esta multimodalidad o estos diferentes modos que me permiten desplazarme de una manera eficiente, segura y sobre todo confortable. Luego nos encontramos con incentivar la incorporación del enfoque de un sistema seguro y para eso contamos con el Plan Nacional de Seguridad Vial para finalmente promover la evaluación de la pertinencia de los sistemas de bicicletas compartidas. Y por esto tenemos ya publicada la guía de evaluación de sistemas compartidas. Entonces, como ven, aquí tenemos una serie de instrumentos y de acciones en las que hemos venido trabajando para que los territorios, los municipios, los gobiernos locales cuentan con herramientas que les permitan dar acción a estos objetivos y a la implementación misma de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género diferencial. Luego, en las siguientes líneas de acción de la ENMA o la estrategia, nos encontramos con la línea de planeación. Entonces, buscamos es fomentar la visión de ciudad compacta con instrumentos de planeación, propiciar que los planes de movilidad segura y sostenible tengan en cuenta los criterios de movilidad activa con enfoque de género diferencial y por eso es que se está trabajando actualmente en una asistencia técnica en la formulación de los planes de movilidad segura y sostenible. Finalmente, nos encontramos también en el enfoque de planeación, promover los planes de desarrollo municipal que incorporen proyectos de movilidad activa. Y por eso es que ya realizamos un taller participativo que fue el Workshop 2024 y mesas de trabajo que hemos desarrollado también con entidades territoriales. Posteriormente nos encontramos con la línea de monitoreo e información. Como les estaba mencionando, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, lo que estamos trabajando actualmente desde el ministerio es en la generación de un sistema de información de movilidad activa con variables de género y variables diferenciales. Se está generando un tablero de información con datos abiertos y la proyección es que a 2025 contemos con un sistema nacional de información en movilidad activa. Ya de ahí nos encontramos con la siguiente línea, que es la de normativa, y pues lo que queremos lograr con esto es generar políticas públicas que sean seguras con enfoque de género, teniendo en cuenta las dinámicas de micromovilidad, como lo estábamos viendo al principio, ese punto de encuentro que hay entre la movilidad activa, la micromovilidad y pues obviamente la movilidad asistida. Entonces, estamos trabajando en la formulación de reinserción de bicicletas, desarrollar talleres regionales para una normativa en tránsito con visión de movilidad activa, para posteriormente llegar a la línea de financiación, donde buscamos promover mecanismos que faciliten la sostenibilidad económica de los proyectos de movilidad activa y por eso estamos trabajando en la formulación de acuerdos de cooperación internacional y hay otro instrumento con el que contamos desde el gobierno nacional, que es el Sistema General de Regalías. Entre las actividades que estamos desarrollando, precisamente en sintonía con este fortalecimiento técnico y pues generar obviamente un tejido social en torno a la promoción de la movilidad activa con enfoque de género y diferencial, hemos diseñado una serie de eventos que se van a desarrollar en este año. Ya tuvimos el encuentro que fue un workshop técnico nacional para el fortalecimiento de movilidad activa en los planes de desarrollo. Se desarrolló el miércoles 10 de abril y la próxima sesión la realizaremos en torno al Sistema General de Regalías. Este evento se va a desarrollar el miércoles 8 de mayo y en septiembre desarrollaremos también un workshop de movilidad activa con enfoque de género y diferencial en articulación con la Embajada de Países Bajos, donde contaremos con participación de expertas y expertos en el territorio. Estamos por definir las locaciones, pero pues el objetivo es llevarlo a cabo en la primera semana de septiembre. También queremos compartirles la agenda que se tiene planeada a través de la Agencia Alemana de Cooperación, que es la GIZ,
Es un evento que se desarrolla específicamente para alcaldes y secretarias y secretarios de movilidad, tránsito y transporte. Se va a realizar de manera presencial en Bogotá los días 29 y 30 de mayo. También tendremos en Cali un encuentro de movilidad activa y sostenible. Esto va a ser en articulación con el Viceministerio de Transporte, se va a desarrollar de manera presencial y también está dirigido a alcaldes, alcaldesas, secretarios y secretarias de movilidad, tránsito y transporte. Finalmente, dándole cumplimiento a lo que conocemos como la Ley 1811 o la Ley Provici, desarrollamos la Semana Nacional por la Movilidad. La vamos a celebrar este año del 23 al 27 de septiembre y tendremos varias actividades. Vamos a iniciar las mesas de trabajo porque hemos logrado la participación de varios municipios con una agenda muy diversa de actividades a favor de la movilidad. Y ahí queremos abrir la conversación para que personas que no trabajan el tema o no lo abordan tengan espacio para conocer qué se está haciendo, cómo se puede participar y pues obviamente generar una transformación hacia una movilidad que sea mucho más sostenible y equitativa. Aquí quiero compartirles una caja de herramientas que tenemos desde el Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible para que a través de la lectura de este código QR accedan a las diferentes guías que hemos diseñado, con las que hemos trabajado para lograr que la movilidad activa se siga posicionando y pues que el enfoque diferencial y el enfoque de género sigan siendo transversales a las implementaciones de estas acciones. Entonces nos encontramos en primer lugar con la guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas, también nos encontramos con la guía de cicloinfraestructura de alto impacto, luego está la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género diferencial, que es la que acabamos de ver, y también la guía del sistema de bicicletas compartidas, entre otros instrumentos que se tienen a partir del escaneo de este código QR. Así que ahorita apenas terminé mi compañera Manuela, pasamos a la sección de preguntas y pues muchísimas gracias por este espacio. Antes de continuar, queremos contarles que Laura Andrea Salazar Correa es comunicadora, especialista en estudios políticos y además está adelantando una maestría en hábitat con la Universidad Nacional que seguramente te va a permitir ampliar con todos los horizontes de acompañar a las diferentes ciudades desde ese ejercicio, desde toda esa experiencia que has tenido tan valiosa. Acá, recordamos mucho ese ejercicio tan valioso que hizo hace unos años acá en la ciudad con el Cicla, esa forma diferente de aprender a movernos en este tipo de transportes para nuestra ciudad. Además, también desde esas franquicias que has tenido desde la movilidad en la Secretaría Distrital de Bogotá y en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Queremos contarles además que Laura en este momento es la que lidera todos los temas que están relacionados con la movilidad en bicicleta en el Programa Nacional de Fomento del Uso de la Bicicleta, así como los temas de promoción y de governanza, que son dos temas apasionantes porque no es solo la movilidad, sino también cómo todos los actores empiezan a relacionarse, a vivir y a convivir de una forma segura y equitativa en nuestra ciudad. Entonces, dando continuidad con este encuentro que tenemos hoy con la movilidad, vamos a tener en este momento a Manuela Matos Torner. Manuela hoy nos va a estar hablando de esa estrategia nacional por la movilidad más segura y más equitativa. Manuela es antropóloga con maestría en antropología social y cultural de la Universidad de Lausana, Suiza. Ha trabajado en diversos proyectos sociales evaluando el impacto socioeconómico a causa del desplazamiento forzado y proyectos de infraestructura de transporte. Igualmente, ha participado en diferentes proyectos de empoderamiento femenino y derechos de las mujeres. Y desde el 2021 viene acompañando este país en el Ministerio de Transporte, realizando la transversalización del enfoque de género en el sector. En este momento estamos enlazadas con nuestros dos ponentes. Al finalizar la ponencia de Manuela, estaremos entonces dando como toda esa apertura, esas preguntas, esas inquietudes que nos pueden surgir de este conversatorio y que les vamos a responder. Antes de darle la bienvenida a Laura, queremos invitarlos a que ingresen
al link que les acabamos de compartir al foro, donde ustedes pueden registrar su asistencia, pero además podrán evaluar y darnos sus comentarios sobre estos temas y cómo les han parecido y qué otros temas quieren conocer o qué otros temas les gustaría que trabajáramos. Damos entonces inicio a esta ponencia Estrategia Nacional por una movilidad activa, más segura y equitativa. Bienvenida, Manuel. Hola, ¿cómo están? Ahora sí, buenos días para todos y para todas. Bueno, eh, hoy vengo a hablarles sobre la estrategia nacional que se está trabajando en el Ministerio de Transporte para abordar la violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en el transporte público y la movilidad activa. La estrategia nacional para abordar la violencia sexual hace parte también de uno de los compromisos que están dentro de la EDMA. Y antes de hablar como tal de esta estrategia, quisiera como retomar un poco lo que ya decía mi compañera Laura antes, y es ¿por qué incluimos como este apellido a la estrategia, ¿no? ¿Por qué el enfoque de género diferencial en una estrategia nacional de movilidad activa? En primer lugar, porque tenemos que entender que somos plurales, ¿no? Tenemos una diversidad de cuerpos y una diversidad de necesidades y no experimentamos la ciudad de la misma manera ni tenemos las mismas necesidades en cuanto a la movilidad. Entonces, la estrategia en efecto reconoce que las personas tienen diferentes características, condiciones y experiencias que hacen que el disfrute de la ciudad y el disfrute a movilizarse sea completamente diferente. Y por lo tanto, dentro de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con un enfoque de género diferencial, pues hay que analizar precisamente todas esas experiencias de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las personas mayores, en miras a qué, a poder cerrar esas brechas, velando por la necesidad de todas las poblaciones. En efecto, una ciudad que está pensada para niños, niñas, adolescentes y mujeres, pues es una ciudad realmente pensada para el disfrute de toda la ciudadanía. Entonces, partiendo de esto, hay una serie de premisas que hay que tener en cuenta a la hora de pensarse en términos de movilidad. Y es, claramente tenemos que tener unas premisas donde tiene que ser cotidiana y cuidadora, ¿no? La ciudad en efecto tiene que apoyar todas unas tareas de cuidado. No es lo mismo, por ejemplo, transitar en un andén que sea supremamente estrecho con dos niños en la mano y con un coche, donde hay un peligro, ¿no? De que vengan los carros, no tengo como la facilidad de maniobra para poder coger a los niños para transitar por el coche donde no hay rampas, que cuando no lo está. Tiene que ser además accesible y diversa, ¿no? Y esto qué quiere decir, como bien lo dije al comienzo, es que todos los cuerpos son diferentes, tienen unos ritmos, unos estatus de salud y niveles económicos diferentes. Y en ese sentido, pues hay que tener en cuenta esa diversidad de los cuerpos para que la ciudad realmente pueda ser adaptada a todas las personas. Además, tiene que ser nocturna y festiva. Esto es, uno debería poder salir en la noche a cualquier hora, en la madrugada, y poderse sentir realmente de una manera muy tranquila. Y equitativa y participativa, esto es poder promover realmente la participación de las mujeres en los diferentes modos activos, en las diferentes tomas de decisiones, en el desarrollo de las políticas, de los programas, en donde la mitad de la población está tomando también decisiones en cuanto a la movilidad, y esa perspectiva hace que sea sumamente enriquecedora. Y finalmente, que sea segura y libre. Eso quiere decir que hay un componente de violencia, ¿no? No es lo mismo, y si bien es cierto que de pronto cuando salimos a la calle, em, ambos, tanto hombres como mujeres, podemos tener miedo a que nos atraquen. A muchas mujeres, si no por decir a la mayoría, no que a los hombres no les pase, pero a la mayoría de las mujeres, y digamos, sienten un miedo, por ejemplo, cuando salen por la noche, a las 10 de la noche, a ser violadas, ¿no? A ser agredidas sexualmente. Y eso es un temor supremamente generalizado que se viene presentando desde la infancia. En este sentido, dentro de la EDMA, en la parte de gobernanza,
está la acción de propiciar los espacios de coordinación para articular proyectos y políticas de movilidad activa con un enfoque de género diferencial. Y dentro de esta línea de acción hay una específica que es la de promover la implementación de un protocolo o instrumentos similares para abordar las violencias que le ocurren a mujeres, niñas, niños y adolescentes en el transporte activo. Y en ese sentido, pues el Ministerio de Transporte empezó a diseñar toda una estrategia para dar respuesta. Y es que en efecto hay unos datos que corroboran esta situación que vivimos muchas mujeres en el transporte público y en la movilidad activa. Y es que según unos datos de la Policía Nacional, existen entre el 2020 y el 2022 93.323 casos de delitos sexuales reportados, de los cuales, de esos 93.000, el 62,5% de estos casos ocurrieron en el espacio público, incluyendo los modos de transporte. Eso es una cifra realmente muy alta. Adicionalmente, hay una serie de estudios exploratorios, tanto en Bogotá, y acá tenemos unos datos de Barranquilla y Cartagena también, en donde se han detonado como cuáles son esas como violencias sexuales en particular que vivimos las mujeres, ¿no? Casos de acoso sexual. Entonces, por ejemplo, en un estudio en Bogotá que le hizo el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género en el 2017, salió que el 70% de las víctimas que han presenciado acoso sexual lo han hecho a los alrededores del Transmilenio, que es nuestro sistema pues, de transporte público más grande, ¿no? Y el 80% de las mujeres usuarias del transporte lo han percibido como inseguras. Y también se hizo un estudio exploratorio en Kennedy, que es una localidad de Bogotá, por la Secretaría de la Mujer en el 2019, en donde se databa, por ejemplo, que el 56% de las mujeres encuestadas empezaron a experimentar situaciones de acoso entre los 11 y los 17 años. Por eso es la importancia también de abordarlo no solo con el tema de las mujeres diversas, sino también entendiendo que el tema de acoso sexual que ocurre en el transporte, pues es una problemática que ocurre desde muy temprana edad. Nosotros desde el Ministerio de Transporte hemos tenido la oportunidad de hacer diferentes sensibilizaciones y capacitaciones a lo largo del país y en diferentes, por ejemplo, colegios y instituciones educativas. Uno en Bogotá, en el Colegio Menorá, lo hicimos también en un colegio en Duitama, en Boyacá, en donde cuando tú le preguntabas en efecto a las niñas si habían experimentado algún tipo de acoso sexual, el 98%, por no decir el 100%, levantaron la mano. Eran niñas de 11, 12, 13 años que están diciendo, sí, cuando yo salgo al paradero del bus a esperar el bus y estoy sin mi papá, me tiran piropos, me mandan besos, me han mandado la pierna, la mano a la pierna, y son casos y casos que uno oye y oye y oye todo el tiempo. Entonces, claramente son unas cifras supremamente alarmantes. En este mismo estudio exploratorio de Kennedy, el 68% de las mujeres que fueron encuestadas aseguraron que han vivido temas de acoso sexual en los últimos 12 meses. Esto es algo sistemático. En el caso, por ejemplo, de Barranquilla y de Cartagena concretamente, em, cuando se les preguntó a las personas entrevistadas si habían sido acosadas en el transporte, el 20%, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, afirmó haber sido acosada sexualmente al borde del vehículo y el 27% cuando estaba entrando en el vehículo. En Transcaribe, el 40% le dijo que era en bordo del vehículo y el 44% al entrar al vehículo. Esto es en el caso de Cartagena. Claramente las cifras van cambiando de ciudad en ciudad. Somos conscientes que nos hace robustecer también una data y un diagnóstico a nivel como Colombia, a nivel territorial, mucho más fuerte, y en eso estamos precisamente haciéndolo, pero sin embargo, aún así, con datos de la policía y con datos de diferentes estudios exploratorios que se han realizado a lo largo de diferentes regiones en Colombia, se muestran unos datos que son realmente alarmantes. Entonces, frente a esta realidad, pues es innegable decir que la violencia sexual en el transporte público es una problemática real y es una problemática que nos afecta a miles y a miles de mujeres diariamente en el país. Por esta razón, el sector transporte se comprometió a brindar alguna solución precisamente para empezar a disminuir esas brechas de desigualdad
para propiciar que más mujeres diversas tengan un viaje libre de violencias. Y es que tanto, como bien lo decía Laura, si queremos que más mujeres, por ejemplo, se suben a los modos activos, tenemos que atender el tema de violencias. No es lo mismo que tú estés experimentando la ciudad de una manera tranquila, segura, que tú te sientas cómodo saliendo a cualquier hora, cogiendo una bicicleta, por ejemplo, a las 8 de la noche, sabiendo que no solo no te van a atracar, sino que no te van a agredir sexualmente, que sí lo haces. Y esto es una forma también de fomentar los modos activos. Pero también hay una intermodalidad, ¿no? Que bien lo mencionaba Laura, y es, a veces no es solo coger una bicicleta, sino a veces yo necesito la bicicleta para irme al trabajo, pero de pronto no logro la totalidad y necesito dejar la bicicleta y hacer esa intermodalidad con el transporte público. Por eso la importancia también de la estrategia. Entonces, entendiendo qué es la violencia sexual, específicamente identificando que el acoso sexual, porque eso no quiere decir que no existan otro tipo de violencias en el transporte público y la movilidad activa. Sin embargo, la que más se ha identificado y la que más ocurre es el acoso sexual, ¿no? Entendiendo el acoso sexual como diferentes manifestaciones que se pueden dar tanto a manera física como no verbal, como verdad. Física como entendiendo como cualquier tocamiento, rozamiento, caricia, em, roces deliberados como con esa connotación sexual que no son necesarios. Por ejemplo, cuando tú estás en un bus, y yo no sé si aquí a muchas, seguramente si les pregunto, a muchas les habrá pasado, en un bus, por ejemplo, están y hay espacio suficiente y a alguien se les pasa y roza como de manera deliberada, sobre todo la parte pélvica, eso es acoso sexual, no hay necesidad de hacerlo. Si hay el espacio suficiente para que una persona transite sin que te tengan que agredir, tocar de esa manera, no es necesario. Acoso sexual no verbal también se refiere a todo son esas manifestaciones que no necesariamente tienen que ver con lo físico, pero sí, por ejemplo, son que te tomen fotos sin tu consentimiento en el bus, ¿no? Que, por ejemplo, haya masturbaciones en el espacio público. A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo voy caminando y alguien se masturba al frente mío y uno queda como en shock. Eso hace parte del acoso sexual no verbal. Y el acoso sexual verbal son todas esas expresiones que son silbidos, aullidos, sonidos de beso, piropos que realmente hacen que las mujeres, las niñas, los niños y las adolescentes se sientan supremamente inseguros e incómodos en el espacio público y en el transporte. Por esta razón, el Ministerio de Transporte decide e incide por primera vez, esto es algo que nunca, nunca, nunca había pasado en una política pública de mujer. Este es el COMPES 4080 y se incide en una acción específica que es esta que está acá. El Ministerio de Transporte, con el apoyo del Instituto Nacional de Envías, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Superintendencia de Transporte, entre el 2022 y el 2030, diseñará y socializará una estrategia para la prevención, atención y sanción social de la violencia contra las mujeres en el espacio público y el transporte, haciendo especial énfasis en el acoso sexual. Esta estrategia está en una política pública, repito, que es el COMPES 4080 del 2022 y es una estrategia que se ha venido consolidando. Junto con Cooperación Alemana para el Desarrollo, nos articulamos desde el ministerio y logramos una consultoría precisamente para diseñar esta estrategia, la cual propone una serie de acciones que se pueden realizar desde el sector transporte, tanto a nivel nacional como subnacional, para abordar este tipo de violencias. ¿Qué compone la estrategia y qué es lo que a nosotros nos parece fundamental? Y fue como parte del insumo que desde el Ministerio de Transporte nos parecía muy interesante y fue como de lo que entendemos como estrategia que quisimos como esbozar en este documento. Uno, no se pueden entender y no se pueden abordar las violencias que le ocurren a mujeres, niños y adolescentes si no hay unas estrategias de prevención, ¿no? ¿Prevención qué es? Necesitamos reconocer que existe esta problemática porque muchas veces la problemática ha sido invisibilizada o, digamos, ha sido un poco como no tomado como con la gravedad realmente que es, ¿no? Y entonces es como dejado un poco al lado. Entonces hay que reconocer la problemática, hay que reconocer que existen unos datos
Y cuando se reconoce la problemática, se visibiliza y por lo tanto se toman unas acciones transformadoras. Y esas acciones transformadoras están en un componente de prevención. Y es, yo necesito, para abordarlas, empezar a hacer ejercicios de desnaturalización, ejercicios donde cada vez se permee más como en este ADN de esto no está bien. Esto es una problemática que afecta y afecta también la manera en cómo nos movemos y cómo experimentamos la ciudad. El otro componente que aborda la estrategia es atención. Esto es, si bien vamos a abordar, porque consideramos que parte de abordar y empezar a como atacar de raíz el problema es la prevención, pues eso no quiere decir que mientras tanto no ocurran casos y cuando ocurren, ¿cómo los vamos a atender? ¿No? Y ese es el componente de atención. ¿Cuál es esa ruta? ¿Cómo podemos atender en el momento que pasa? ¿Cómo podemos hacer para que las personas no incurran en unos hechos de revictimización? Y, por supuesto, sanción. Necesitamos más sanción social. Necesitamos que cuando uno presencia este tipo de actos, pues en efecto haya una sanción social. Si bien hay un marco normativo que, por ejemplo, obviamente entra la policía en el momento cuando son violaciones o cuando son agresiones sexuales que están tipificados en la ley, pues un tema como piropo pues no va a ser sancionado todavía. Entonces ahí es cuando la sanción social tiene que entrar con toda la fuerza y es cuando empezamos a hacer de una manera colectiva, solidaria y sorora entre nosotros y nosotras, pues empieza un poco también a disruptir este tipo de prácticas y a decir, no están bien. En ese sentido, ¿a quiénes va dirigida la estrategia? Pues la estrategia va dirigida claramente a la ciudadanía en general y a las empresas operadoras de transporte y a las terminales. La ciudadanía en general eh, entendiéndola como que pueden llegar a ser estos primeros respondientes y testigos o testigas de las personas. Primeros respondientes y más adelante se los esbozaré un poco, pero puede ser tan sencillo como si yo soy una ciudadana o un ciudadano y veo que a mi lado están acosando a una persona, puedo intervenir. Puedo hacer cosas, desde rechazarlo conectivamente y si claramente el ambiente me lo permite, puedo incluso dirigirme al victimario y decirle, lo que estás haciendo es acoso y estás realmente poniendo a esta niña, por ejemplo, en una situación que no está bien. ¿Sí? Eso es una forma de intervenir, pero no es la única. Pueden haber otras si yo no me siento como interviniendo. Por ejemplo, puedo preguntarle a la persona, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que llamemos a alguien? O ven, te cambio de asiento porque veo que no estás tan cómodo o cómoda, ¿sí? O formando una barrera humana más o menos entre la persona que está asediando a la otra persona y la víctima. Entonces, hay muchas formas también de intervenir. Puedo incluso grabar o tomar fotos si el ambiente me lo permite, si es seguro y por supuesto después con previa autorización, perdón, con posterior autorización de la persona víctima, de que le pueda servir como prueba ese registro que yo estoy tomando, esa foto que yo estoy tomando, si llegase a querer a poner una denuncia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo más puedo intervenir? Siendo un voz a voz, siendo un referente de este tipo de cosas. Entonces, yo soy referente, no voy a acosar, pero también puedo intervenir y no ser indiferente a este tipo de cosas. Las empresas operadoras y los terminales de transporte, pues claramente son los primeros respondientes y es el momento que a mí como ciudadana me están acosando, por ejemplo, en un bus, muy seguramente voy a buscar al que tiene la chaqueta institucional, al que tiene esa figura, digamos, dentro del bus y decirle, allá atrás me están acosando. O yo como ciudadana incluso puedo decir, mira, allá atrás están acosando a una niña, al conductor, por ejemplo, de un bus. Y esas son estrategias que queremos empezar a esbozar de este plan, digamos, de acción que esboza la estrategia nacional de cómo podemos hacer, cómo podemos incidir, ¿no? Entonces, la estrategia está dirigida a la ciudadanía y a las empresas, está dirigida a las entidades territoriales, estos son gobernaciones, áreas metropolitanas, alcaldías, ¿para qué? Necesitamos empezar a crear campañas frente a la desneutralización, decir, acá no está permitido el acoso, por ejemplo, ¿no? Que empiecen a hacer todos unos procesos de sensibilización, porque si en efecto queremos que, por ejemplo, las empresas operadoras sirvan también como primeros respondientes, hay que hacer procesos de sensibilización y hay que articularnos con las entidades territoriales. Esto es algo que claramente no podemos hacerlo solos. Y claramente pues está dirigida a unas víctimas.
en el transporte. ¿Cómo puedo alertar al conductor? ¿Cómo puedo alertar a los demás? Como para que me empiecen a enrutar, ¿no? Y, por supuesto, tiene un protocolo de atención. En este momento ese protocolo tiene 8 rutas diferentes, como contemplando la diversidad de los cuerpos. Leía claramente, aún está como en construcción y la idea es poder ajustar esa ruta del protocolo de atención y es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo garantizar como sector transporte para que la persona llegue a salvo y se pueda articular con las rutas de atención que hoy por hoy posee el gobierno nacional? Por supuesto, tiene un plan de acción, que son esas diferentes acciones articuladas muy con esos componentes que mencioné al comienzo de prevención, atención y sanción. Es decir, necesito unas acciones de prevención. Tengo un plan de acción de cuáles serían estas acciones de prevención que se tienen que llevar a cabo en los territorios. ¿Cuáles son esas acciones en el componente de atención que se tienen que llevar a cabo? ¿Y cuáles son esas acciones en el componente de sanción social que se tienen que llevar a cabo para la plenitud de la estrategia? Y muy de la mano con eso, pues el plan de acción pues va acompañado de una estrategia de comunicación, ¿no? De cómo se pueden hacer para empezar a hacer, por ejemplo, flyers, infografías, que están todo dentro de una caja de herramientas que también nos entregó la consultora, podcast, mensajes que tengan que ver como con toda una línea también gráfica que pueda llegar a extenderse a todo el territorio nacional. ¿Cuál es el lema? ¿Y qué es lo que queremos como empezar a, a llevar con esta estrategia, a empezar a movilizar y a permear en los diferentes territorios? Es, vamos a movernos sin miedo. Este va a ser nuestro lema, a movernos sin miedo. Y es una invitación a que todos y todas como que nos unamos realmente como por esto y empecemos a ser cada vez más conscientes de la problemática, a rechazarla de una manera colectiva y así de esa forma empezar a hacer una transformación cultural que nos permita realmente como ciudadanía movernos sin miedo. Em, Esa es la intervención por parte del ministerio. Estamos pues prestas claramente a cualquier duda que tengan. La estrategia, como bien mencioné, pues es algo que se está ajustando en este momento. La idea es poder hacer unas idas a campo en los diferentes territorios que tengan diferentes categorías, ¿no? Como ciudades especiales, tipo 1 y tipo 2, para poder que, pues precisamente empezar, ¿no? Empezar a hacer esas mesas con la ciudadanía, con expertos, con las mismas personas trabajadoras y empezar a ajustar todo esto que estamos acá esbozando y que realmente sea algo que se aplique a la realidad del territorio colombiano. Muchísimas gracias. Manuela, muchas gracias por esta intervención, que de alguna manera también es totalmente complementaria, pero que acompaña también ese otro tema que nos estaba contando Laura sobre esa movilidad activa. Bueno, les contamos que tenemos acá algunas preguntas que nos han enviado. Y yo se las voy a formular y la idea es que entonces podamos dar respuesta a las personas que participan a través de nuestro encuentro de contacto. Nos hacen la primera pregunta es, ¿cuáles son las principales ventajas y obstáculos de la bicicleta como un medio de transporte? Pero también, ¿cuáles han sido esas barreras que han encontrado en la conectividad, en la intermodalidad, en el uso de la bicicleta? Me encanta esta pregunta. Bueno, ¿cuáles son las principales ventajas, las barreras y cuáles han sido los obstáculos? Entonces, a propósito del uso de la bicicleta como medio de transporte, nos encontramos con muchas ventajas. Una, como la mencionaba, es una transformación hacia los hábitos y estilos de vida más saludables. Hay estadísticas que han demostrado que incluso cuando se trata de un contexto laboral, el que la persona use la bicicleta para ir al trabajo le hace llegar más concentrada, más dispuesta al trabajo, con un mejor estado de ánimo y también por este impacto que se tiene en la salud, hay una menor iniciativa de ausentismo laboral debido a enfermedades. Se mitiga el riesgo a enfermarse. Esta es una como de las principales ventajas que hay al uso de la bicicleta como medio de transporte, pero es importante destacar que
Usar la bicicleta no es solamente saber pedalear, sino también tener una capacidad en bici destreza, saber cómo señalizar cuándo me voy a detener, cuándo voy a girar a un lado, cuándo voy a girar al otro, usar los elementos de seguridad para hacernos más visibles, la luz delantera blanca, la luz trasera roja, usar el recomendado, usar el casco, no es obligatorio, pero sí es recomendado, y también atender a las señales de tránsito, pues porque hay muchos usuarios de la bicicleta que se pasan los semáforos en rojo creyéndose los reyes de la vía y pues realmente todos somos actores viales y todos somos responsables de nuestra convivencia en la vía. Entonces, ventajas hay muchas en la mejoría de la calidad de vida, en la mejoría en la concentración, las barreras con las que nos encontramos cuando se trata de usar la bicicleta, está la convivencia vial y está la infraestructura. Entonces nos encontramos con casos en los que, por ejemplo, es importante contar con la compañía de alguien que tenga una buena experiencia usando la bicicleta para que se genere esa confianza a la hora de transitar de un lugar a otro, contar con compañía porque esto hace que obviamente nos sintamos más a salvo, sintamos que hay unos tips, unas recomendaciones que se pueden hacer. Existen iniciativas muy bonitas. En el caso de Medellín, hay una iniciativa que se llama Bici Ángel, que precisamente hace acompañamiento a personas que quieren usar la bicicleta como medio de transporte. Entonces se hacen unas pequeñas caravanas para que mientras la persona se va cogiendo confianza, ya después pueda despegar y hacer su itinerancia por sí misma. Una de las barreras que se encuentra a la hora de usar la bicicleta es el estado de la infraestructura. Hay personas que ven que la ciclorruta no está en las mejores condiciones o la ciclorruta no tiene mantenimiento o nos encontramos con ciclorrutas donde no se hace un buen mantenimiento de los árboles, entonces las ramas están muy bajitas, entonces cuando vas en bici como que te pueden golpear. Eso se convierte en un obstáculo. También la percepción de seguridad obviamente es uno de los obstáculos más importantes. Y aquí quiero insistir en la importancia de hacer una articulación multisectorial donde obviamente la policía, la Secretaría de Tránsito, de Movilidad o de Transporte, incluso la Secretaría de Infraestructura participe, empresas varias a través de la luminaria, el mantenimiento para que no haya basura sobre la ciclorruta, genere una buena experiencia. Aquí esa es una de las barreras. Cómo generar entornos que establezcan, como que inspiren a tener confianza a la hora de usar la bicicleta. Y pues obviamente una de mis recomendaciones personales es que para usar la bicicleta como medio de transporte es importante tener una bonita experiencia a través del uso de la ciclovía dominical, por ejemplo, o salir a tomarse un cafecito con una amiga o con un amigo en bicicleta por una vía que sea mucho más tranquila y a partir de ahí el reconocer la autonomía que brinda la bicicleta como medio de transporte, se puede establecer confianza y esto es como un bichito que no tiene marcha atrás. Entonces, tener una buena experiencia se convierte en un dinamizador de este proceso. Acá nos envían otra pregunta que tiene también precisamente como, es como la continuidad de la respuesta que nos acabas de dar. Y es que una de las principales dificultades que encontramos los que a veces nos movilizamos en cicla es cómo logramos que la cicla pueda ingresar a otros medios de transporte por los horarios o la forma o porque hay una normatividad o no para eso. ¿Qué se ha venido adelantando con relación a este tema y qué se puede hacer para que efectivamente estos diferentes sistemas de transporte no solamente se conversen, sino que realmente permitan el acceso? Me encanta esta pregunta porque precisamente si estamos hablando de intermodalidad, una parte de la intermodalidad es que podamos ingresar con la bicicleta a un transporte masivo que nos permita acortar distancias de una manera sostenible, como lo es subir, por ejemplo, en el caso de Medellín, la bicicleta al metro. Los avances que hay en esto son significativos, pues porque se han hecho mesas de trabajo con los sistemas de transporte masivo y colectivo, donde se ha llegado como a una negociación en la que los horarios valle, es decir, en los momentos que no hay tanta participación de gente dentro del transporte, se pueda subir la bicicleta. En el caso del Metro de Medellín se cuenta con unos horarios muy específicos. Los domingos son días en los que se puede subir y tienen unas normas en las que tienes que ir a ciertos vagones
Obviamente la idea sería que esto fuera más masivo, pues tenemos ejemplos de otros países que incluso tienen un vagón específico para esto. Se han hecho pilotajes, por ejemplo, también con otros, por ejemplo, intermunicipales para que las bicicletas estén, por ejemplo, en unos racks. Y pues aquí vamos avanzando con la supertransporte también en qué alternativas podemos encontrar en este ejercicio. ¿Qué se puede hacer? Porque es una de las necesidades. Obviamente es maravilloso usar la bicicleta, pero también nos cansamos y también podemos acortar distancias o hacer un viaje más eficiente si pudiéramos subir la bicicleta en medio de transporte, y estamos trabajando en estas mesas de trabajo para que con los sistemas masivos y colectivos de transporte se pueda generar una articulación. Hay unos que sí lo aceptan, hay otros que están un poquito más renuentes, pero pues obviamente hace parte de las necesidades en las que estamos trabajando al respecto. Muchas gracias. Mira, la siguiente pregunta creo que puede estar relacionada con los dos temas que hemos expuesto, y es cómo fortalecer ese tema de la seguridad en la movilidad activa. Y cuando estamos hablando de solamente, no solamente favorecer la seguridad, sino también cómo logramos incluir a esas otras personas que de pronto no les quede tan fácil, como son los niños, las niñas, las personas en alguna situación de discapacidad, nuestros adultos mayores. ¿Cómo podemos hacer que ellos efectivamente se sientan seguros, pero que también hagan uso y participen de esta movilidad activa y segura? Bueno, hay muchos ejemplos muy bonitos al respecto. Hay una manera de la que se logra la participación de estos actores viales que también quisieran participar o usar la bicicleta como su medio de transporte, y hay un ejemplo muy bonito acá en Bogotá, y es el sistema de bicicletas compartidas que tiene, es el primer sistema que tiene un enfoque de género y diferencial. ¿De qué manera lo notamos? En que hay bicicletas que tienen adaptación de sillines pequeños para que los niños y las niñas puedan montarse. Hay otras que tienen, por ejemplo, en su parte delantera las bicicletas están adaptadas como con unos cajones para cargar paquetes o niños más grandes. Hay bicicletas que son manocletas, que son para las personas en condición de discapacidad que puedan pedalear con sus manos. Hay bicicletas que también son tipo tándem para que una persona, por ejemplo, con discapacidad visual pueda montar en bicicleta y tener una experiencia de usar este modo de transporte. Yo creo que ejemplos como este se convierten en dinamizadores y en inspiración para que otros sistemas, por ejemplo, de bicicletas públicas o compartidas, quieran adaptar este tipo de fenómenos. A partir de eso, obviamente se genera una transformación. Y otra manera de lograrlo es también participando en actividades ciudadanas. Por ejemplo, hay muchos ciclopaseos o actividades que se hacen en la mayoría de las ciudades colombianas, donde se generan también espacios para que las niñas y los niños puedan tener una buena experiencia usando bicicletas de balance, aprendiendo a montar en bicicleta, y pues lograr la participación de estos actores más vulnerables se convierte en un eje de transformación cultural. También se ven los casos en la que ya los niños y las niñas cuando aprenden a montar en bicicleta le solicitan a sus papás que los lleven en bici al colegio. Entonces, como el papá cambia su rutina para ir en bicicleta, él o ella en su bicicleta y la niña o el niño en su propia bicicleta, ya sea de balanceo o su bicicleta pequeña de rueditas, y a partir de ahí también se genera una transformación social porque, pues obviamente lo más importante de la cultura de la bici es posicionar la posibilidad de que hay otros actores viales con los que se puede convivir y con los que se puede compartir en la vía, como en este caso, quienes vamos en bicicleta como nuestro medio de transporte. Y es a partir de eso que obviamente ya las personas que conducen motos o conducen carros van más despacio, reconocen que se puede ceder el espacio, que se puede compartir el entorno y que esto no se trata de robarle un espacio al carro, sino ganarle de verdad un espacio a las demás personas que pues no pueden usar o no o deciden no usar modos motorizados para transportarse. Sí, Muchas, a mí me sí, gustaría complementar, perdón, al lado también con el tema de seguridad y como bien lo mencioné en la intervención, y es claramente pues hay, digamos, la seguridad está tanto con tema de seguridad vial, que también implica todo este de bicidestrezas, ¿no? También yo como empezar a empoderarme y subirme a la bici y como tener como todas las precauciones realmente, si yo tengo las destrezas y cada vez me monto más,
Y además me pongo como todas las implementos de seguridad, el casco, pues es una forma también, ¿no? De aumentar mi seguridad personal. Pero claramente, y por eso creo que la estrategia para abordar las violencias no es solo contemplada en el transporte público, sino también en la movilidad activa. Y en ese sentido es claramente como ciudadanía, hay que empezar a ver que también existen unas violencias que ocurren en el espacio público que me afectan a mí como viceusuaria, pues cuando salgo que me hacen sentir insegura y que de pronto pueden llegar a ser una de las tantos factores para decir, mejor no me monto a la bici", ¿no? No es solo el tema del clima, sino también está el tema de la seguridad. Entonces, si claramente tenemos unas estrategias de prevención en donde por lo menos estamos atacando este factor que es sumamente importante y estoy segura que es un factor que para muchas mujeres van a decir, no me parece tan chévere montarme en bici porque es que de pronto me toca regresarme a la oficina y me regreso a la oficina a las 6 de la tarde y ahí ya es de noche y me siento insegura. Entonces, cuando empezamos a hacer campañas realmente de prevención, en donde se hace este llamado a movernos de una manera segura, pues creo que es una forma realmente muy contundente y muy poderosa de empezar a fomentar también que más mujeres se suban a las bicis, a los modos activos, más niños, más personas mayores, porque se van a sentir en un entorno realmente amigable y seguro para hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Manuela y Laura. Pues les cuento que justamente con ese cierre que estaba haciendo esa pregunta, Manuela, nos hace una pregunta y es, ¿cuáles son esos comportamientos más usuales o contrarios a ese reconocimiento y a ese respeto por la identidad y por las diversidades que se encuentran o que se evidencian en el sistema de transporte público? Y esa ligada también a cuál es el mecanismo o la articulación que se ha tenido con el acceso a la justicia para hablar cuando se presenta una situación o de abuso, de agresión o de intimidación en el transporte público. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, pues desde que empezamos como en todo el diseño de la estrategia con lo del COMPES, claramente tenemos un gran reto. Y es el tema, o sea, y creo que lo esbocé un poco en la presentación, y es, en esto no nos podemos ir solos. O sea, claramente necesitamos una articulación con otras carteras del gobierno nacional que tienen la competencia. Entonces, la ruta más o menos de atención siempre se divide en protección, salud y justicia. Y lo que tiene que hacer el transporte o el Ministerio de Transporte como cabeza de sector es poder garantizar que independientemente de la violencia que a ti te está ocurriendo, sea en un transporte público o sea en la movilidad activa, pueden rutarse precisamente a protección, justicia y salud, que tienen sus propias rutas. Hoy por hoy, desafortunadamente, hay un bache que, por ejemplo, no ocurre en Perú y eso fue una de las cosas bonitas que nos ocurrió cuando estábamos haciendo de la estrategia como buenas prácticas a nivel internacional. Es, por ejemplo, en Perú, el tema del acoso sexual en el transporte público sí está tipificado como un delito. Y eso, por supuesto, facilita mucho más la entrada, por ejemplo, de la policía cuando ocurren este tipo de casos. Nosotros en este momento que estamos haciendo, nos vamos a articular con lo que hoy por hoy ya hay, ¿no? Y es, vamos a articularnos, hoy por hoy existe el mecanismo articulador de abordaje de violencias, que tiene un componente de prevención, un componente de atención y un componente de sistemas de información, y estamos ahí tocando puertas para que entre la ruta que se está diseñando a nivel nacional, pues precisamente esto que nosotros estamos planteando desde el protocolo se pueda articular con ellos. Pero adicionalmente, ¿qué estamos haciendo? Un proyecto de ley. Un proyecto de ley para decir, hay una problemática real y necesitamos coger con mayor fuerza que nos paren atención a este tipo de cosas. Pero mientras tanto, no nos vamos a quedar calladas, vamos a movilizarnos y vamos a empezar a articularnos con los diferentes actores desde las diferentes entidades del gobierno nacional, que lo hacemos a través del mecanismo articulador para poder abordar. Claramente nos hace falta mucho, porque es un reto muy grande. Empezar a desnaturalizar este tipo de violencias es un reto muy grande. Pero precisamente creo que la estrategia lo que hace es abordar en su plenitud, eh, como precisamente por eso es una estrategia, en un protocolo como tal, ¿no? Vamos a abordarlo de una manera muy holística.
desde la prevención, desde la atención y desde la sanción. Cogiéndonos, haciendo bracitos desde lo que hoy por hoy poseemos y adicionalmente robusteciendo lo que hoy por hoy sabemos que existe como una falla en el sistema. Súper importante. Y ahí tocabas que la idea es también cómo lograr llegar como a todos los sectores, a todos los públicos y articularnos con otros. Entonces, salen como dos preguntas. La primera es si, así como hubo los taxis rosa o los taxis propios para mujeres, si de pronto también se ha pensado dentro de esa ruta contar con una línea rosa o una línea especial para este tipo de casos que se presenten ante la movilidad. Y va ligada a esa, cómo hacer este ejercicio de pedagogía social con el ciudadano, con las empresas, con las academias, cómo hacerlos que también se vinculen a nuestras campañas, pero que efectivamente eso se pueda también desarrollar en esos escenarios propios que cada uno de ellos tiene. Sí, bueno, para contarles, el Ministerio de Igualdad y Equidad, hoy por hoy están trabajando en un aplicativo que es el sistema Salvia. La idea es, cuando el aplicativo esté, pues poder como integrar lo que nosotros estamos pensando desde el Ministerio con el sistema Salvia. El sistema Salvia, pues es un aplicativo precisamente para pedir ayuda y que esté como todo articulado. Mientras eso no está, la estrategia sí contempla diferentes sistemas de alerta, que era un poco lo que yo les mencionaba en la estrategia. Entonces, por ejemplo, sistemas de alerta pueden ser desde botones de pánico que estén al interior de los buses, ¿sí? Em, como pitos, eso se intentó implementar en Bogotá. Entonces, la estrategia contempla diferentes como mecanismos de cómo podemos alertar a través de una app. Eso obviamente implica un desarrollo de un software que lo ideal es que en un futuro se pueda armonizar con lo que está trabajando hoy por hoy el Ministerio de Igualdad y Equidad con el sistema Salvia, pero mientras tanto pueden haber otro tipo de mecanismos como el botón de pánico o el pedal de pánico, como el pito, o como alguna, incluso como alguna señal dentro del sistema para poder alertar y poder, digamos, como empezar a enrutar a la persona víctima. Eso como por un lado frente a los mecanismos de alerta. Entonces, sí se ha pensado. ¿Qué se ha pensado también? Por supuesto, la estrategia está dirigida también a los taxis. No tanto como que hayan taxis dirigidos y exclusivamente como dirigidos solo por mujeres, porque creemos que hace parte también como un proceso de desnaturalización. Lo que sí se ha pensado es dentro de ese componente de prevención, es decir, vamos a empezar a capacitar a los conductores y a las conductoras, tanto de los buses, tanto de los taxis, para empezar a sensibilizarlos en esta vuelta. Y en esta vuelta quiere decir cómo pueden ser no victimarios, muy importante, pero también primeros respondientes, ¿no? ¿Qué quiere ser primero respondiente? No victimices a la víctima, no le digas, pero usted por qué iba vestida así, o usted quién la manda a ir de noche, o tantas preguntas que muchas veces nos pueden revictimizar. Entonces, en esa, digamos, en esas dos líneas se está trabajando con el componente de sistemas de información, que hace parte del mecanismo articulador, para que a su vez se articule con lo que viene trabajando Minigualdad y Equidad. Y pues paralelamente, como siempre, es como, bueno, mientras eso se desarrolla, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos a la mano que hoy por hoy sí puede hacer? Entonces, botones de pánico y sensibilización a los y a las conductoras. Perfecto. Nos cuentan acá también cómo, dónde podemos encontrar información, las personas cómo pueden encontrar para ambos temas, eh, si hay una página, cómo acceder a esas cajas de herramientas que ustedes nos están contando, pero también cómo se dan cuenta de los eventos, de esos conversatorios, de esas estrategias pedagógicas y de comunicación pública que efectivamente nos van a contribuir a que veamos mejor, que tenemos una mejor convivencia y relacionamiento desde la movilidad. Tenemos en este momento a disposición la página web del Ministerio de Transporte, que es mintransporte.gov.co. También les vamos a compartir la presentación que acabamos de ver, donde encuentran acceso al código QR, donde se accede a esta caja de herramientas. Y pues también invitarles a que nos sigan en las redes sociales del Ministerio de Transporte, que está en Twitter, está en Instagram, está en Facebook, y a través de ahí pues se pueden enterar de todas las actividades que se están programando, de las convocatorias que se están haciendo. Si están de acuerdo también podemos a través del servicio de mailing que
de vez en cuando enviamos con esta información y con estas convocatorias también darles a conocer qué iniciativas se están desarrollando. Yo lo que quiero es aprovechar a mencionarles que estén reservando sus agendas para la última semana de septiembre, que es la Semana Nacional por la Movilidad, donde vamos a tener una conversación amplia sobre diversas formas de practicar el transporte, la movilidad, el tránsito y pues invitadas e invitados a que participen activamente en todas estas iniciativas. Muchas gracias. No, gracias a Laura y a Manuela por habernos permitido estar y acompañarnos en este espacio tan importante, creo que para todos los ciudadanos. Y esperamos poder tenerlos en otro espacio porque estos temas siempre vamos a tener que estar contando, siempre los vamos a tener que estar exponiendo, siempre vamos a tener que estar contando y siempre vamos a tener las estrategias para implementar, para desarrollar y para contarle a los otros. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos poder tener en un próximo encuentro sobre la movilidad, la cultura y el acompañamiento que podemos hacerle a todos en nuestras ciudades y en nuestro país. Esto es el abrebocas también para contarles que el próximo 30 de abril a las 9 de la mañana vamos a tener un segundo webinar donde vamos a hablar sobre la cultura del transporte que va a estar a cargo de Transmilenio y esperamos contar nuevamente con todos ustedes que se conecten, que vengan curiosos, con preguntas, que nos hagan todas esas inquietudes y que efectivamente desde acá podamos empezar a darle respuesta y que hagamos de Colombia un país donde todos y todas podamos vivir en convivencia, que tengamos una movilidad segura, equitativa e incluyente. Recuerden además que pueden llenar el form que les estuvimos compartiendo durante todo este encuentro a partir del link que les enviamos para que ustedes puedan no solamente evaluar el evento, sino también dejarnos sus apreciaciones o qué otros temas también les gustaría que tratáramos. Laura, Manuela, si tienen algo más que decir para el cierre, los suelto. Bueno, yo sí quiero aprovechar para dar las gracias, sobre todo a todas las personas que se conectaron en este evento, que están curiosas de saber qué está sucediendo a propósito de una movilidad que sea mucho más equitativa, que tenga enfoque diferencial, que nos proteja a todas y a todos en las vías y pues también buscar hábitos que a través de la movilidad sean mucho más saludables. Pues estamos a su servicio y pues también se les va a compartir nuestros correos para que si desean más información, con el mayor de los gustos podemos ampliarlo y pues seguir trabajando articuladamente para transformar nuestro contexto. Muchas gracias. Me uno a Laura, muchísimas gracias a todos y a todas por haberse conectado. Siempre estamos prestas a contestar cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud. Pues desde el Ministerio de Transporte, en efecto, estamos muy comprometidos a crear estrategias que promuevan una movilidad mucho más sostenible, segura y equitativa para todos y todas. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos en un próximo encuentro de contacto. Estrategia de cualificación de la Fundación Pascual Bravo. Fundación Pascual Bravo. Transformamos desde el ser para trascender en el hacer.